tardes. Gracias también por la invitación. Yo lo que debería decir ahora es que en realidad yo iba a decir todo lo que dijo Luis y todo lo que dijo Diego, lo cual me exime de decir nada. O sea, ya ¿no? Ya está, ¿no? Ya está. O sea que... A ver, tampoco el tema que a mí me proponen, o que me propusieron, fue cuestiones éticas del periodismo. Y yo dije, ¿por qué yo cuestiones éticas del periodismo? Yo no soy un experto en ética. Y menos en periodismo. Pero sí se me presentó como un desafío para pensar algunas cuestiones también desde el ejercicio profesional. Y la primera de esas que yo me planteaba es que algunos debates sobre cuestiones éticas, pero en realidad algunos debates sobre el periodismo son debates que tanto en el campo profesional y en el campo académico como en el de la sociedad se miran desde una perspectiva muy cerrada sobre el espacio y sobre un maestro mío, pero de muchos de nosotros, insiste en cosas obvias. Daniel Prieto Castillo dice una y otra vez, no lean los textos sin contexto. No se pueden entender los textos sin contexto. ¿Cómo entender algunos debates sobre el periodismo aislados de los debates sobre la sociedad? ¿Cómo discutir cuestiones éticas del periodismo si no miramos esas mismas discusiones y esos mismos debates en el conjunto de la sociedad? Y digo más, digo otra cosa, digo, ¿por qué se nos exigen determinadas pautas, determinados criterios a los que hacemos periodismo cuando en realidad esos mismos criterios y esas mismas pautas no se debaten con la misma lógica en el conjunto de la sociedad? Entonces, primero es esto, entender, desde un primer punto de entenderlo ahí. Después asumir de hecho que no podemos hoy pensar en términos de comunicación, de ciudadanía democrática y participativa, sin un capítulo fundamental de la comunicación y de la comunicación democrática. Es decir, hace muchos años, Rafael Roncagliolo nos decía, un peruano, investigador, nos decía una y otra vez, no pueden pensar sociedades democráticas sin comunicación democrática y a la inversa. Y entonces yo asumo que discutir las cuestiones que tienen que ver con la comunicación y con el periodismo hoy es un capítulo irrenunciable de los procesos participativos y democráticos en nuestro país y en la región. Pero eso también nos pone a nosotros, a nosotras, los que hacemos la profesión y los que investigamos, en una batalla político-cultural que también es irrenunciable. Es decir, lo que nosotros y nosotras resignemos, no lo estamos resignando solamente desde un ámbito particular. Lo estamos resignando en tanto y en cuanto actores protagónicos de un proceso mucho más amplio que tiene que ver con la vigencia plena de derechos en las comunidades donde vivimos. Es decir, lo que nosotros, nosotras no hagamos en el campo específico, dado que estamos colocados en un eje estratégico de la construcción político-social, no lo va a hacer nadie por nosotros. Entonces digo, esto también nos carga de responsabilidad y me lleva
a salir de un debate absolutamente estéril que se ha venido planteando mucho en nuestra sociedad en el último tiempo entre el periodismo militante y el periodismo independiente. Absolutamente vano y estéril. Porque en todo caso no hay otro lugar que el de la responsabilidad política desde el lugar en que nosotros ejercemos la profesión. Si no me puedo imaginar un lugar distinto al del compromiso político en el sentido más amplio y más genuino. Y cuando digo el sentido más amplio y más genuino es el de interpretar que la acción política desde cualquier lugar es nada más y nada menos que la gestión equilibrada de intereses y necesidades de todos los actores de la sociedad. Entonces digo, a la que después vendrán claramente cargadas las miradas y las opciones de cada uno y de cada una. Pero si de algo no me puedo correr, es de mi responsabilidad como periodista, como comunicador, frente a aquello que representa intereses y necesidades de los miembros de la comunidad, de los ciudadanos. Entonces, desde ese lugar traté de pensar y traté de reflexionar. También sobre otro tema que aparece cuando uno en el ambiente profesional, aunque es una discusión vieja, vuelve una y otra vez, que tiene que ver con esta remanida cuestión de la objetividad periodística, en la que claramente nosotros no creemos a esta altura del partido, pero con la que también hemos tirado al tirar el agua donde bañamos el niño, tiramos el niño con el agua y nos hemos quedado en algunos casos sin el niño y sin el agua y sin el niño. Y a mí me parece que hay que recuperar fuertemente en el trabajo profesional, y esta sí es una cuestión ética, hay que recuperar fuertemente la idea de la veracidad y el concepto de la veracidad, que no es exactamente la objetividad, porque todos y todas estamos atravesados por miradas sobre el mundo y no seríamos capaces de coincidir ni siquiera en el relato de un choque en la esquina de Uriburu y Córdoba. Digamos, cualquier relato de eso sería absolutamente atravesado, ni siquiera por nuestras perspectivas ideológicas, sino por nuestras marcas culturales, por nuestras experiencias anteriores, por nuestra memoria, etcétera, etcétera. Pero uno sí observa una enorme dificultad y una grave irresponsabilidad en el espacio profesional para atenerse a la veracidad de los hechos. Y atenerse a la veracidad de los hechos sí es un principio ético fundamental. Los datos son los datos, los hechos ocurren, la información no es como yo la quiero ver, sino que la información tiene una rigurosidad en el dato en el que nosotras tenemos que trabajar muy fuertemente. En ese sentido, también uniendo uno con lo otro, nuestro trabajo profesional y nuestra responsabilidad ética tiene que ver también con otras cuestiones que son valores que nos trascienden. Si no puedo pensar o no podríamos pensar nuestro trabajo, nuestra responsabilidad profesional por fuera del marco de criterios de justicia que estamos pidiendo para el conjunto de la sociedad. Es decir, nosotros, si algún límite, si algún criterio, si alguna responsabilidad tenemos, es atenernos a los valores de justicia y ser, en ese caso, yo diría, eficaces
trabajadores de la justicia en el sentido pleno en el conjunto de la sociedad. Y no podemos despegarnos de eso, no podemos despegarnos de eso. Y una última consideración que me parece interesante hacer es que todos estos debates y todas estas cuestiones sobre la ética del periodismo, el derecho a la comunicación, hoy no pueden marginarse de las condiciones laborales que tienen los profesionales y los periodistas en general. Es decir, la precarización del trabajo periodístico llega a un nivel, tiene tal nivel de gravedad que afecta por de pronto la dignidad de las personas y de los profesionales en su condición de trabajadores, pero que no puede, cualquier mirada que se dé, no puede separarse de cómo afecta eso y cómo condiciona también el trabajo y el ejercicio profesional. Y me parece que este no es un debate que está puesto sobre la mesa, me parece que este no es un debate por el que la sociedad se preocupe, y lamentablemente para nosotros tampoco nuestras organizaciones gremiales nos están ayudando casi nada en el mismo terreno. Entonces digo, el desafío que me plantearon fue el de pensar la profesión, pensarla en términos éticos, y yo digo, pensemos la profesión en el marco de las demandas de la sociedad en su conjunto y también de los trabajadores de la comunicación como sujetos de derecho en el sentido más pleno. Muchas gracias.